Durante siglos, el libro de Enoc fue un misterio enterrado en la arena del tiempo, ignorado por muchos, rechazado por las autoridades religiosas y conservado solo por una tradición remota. Pero hoy, gracias a descubrimientos arqueológicos, traducciones etíopes y al renacimiento del interés por los textos apócrifos, su voz vuelve a escucharse con fuerza. Y con él resurge una historia tan impactante que muchos no quieren que conozcas. Hoy en Alerta Bíblica exploramos un libro que no debería haber sobrevivido, pero que lo hizo. Y con él nos lleva por una narrativa paralela a la oficial. Una historia de ángeles rebeldes, gigantes caídos, secretos celestiales, revelaciones proféticas y dimensiones invisibles. El relato de un hombre que no murió, sino que fue llevado por Dios a los cielos para contemplar lo que ningún humano había visto. Su nombre, Enoc. La Biblia lo menciona brevemente en Génesis. Y caminó Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Pero el libro de Enoc expande esta frase en una epopeya espiritual de proporciones cósmicas. Enoc fue el bisabuelo de Noé. Vivía en una época donde la humanidad se alejaba aceleradamente del plan divino. La corrupción espiritual y la decadencia moral crecían sin freno. Pero Enoc era distinto, justo, puro. Un hombre apartado de su generación, cuya vida inspiraba respeto y misterio. Y por eso fue elegido para recibir revelaciones que cambiarían su destino y el del mundo. Según el libro, un grupo de ángeles celestiales, conocidos como los vigilantes, descendieron a la tierra. Eran 200, y su líder se llamaba Semeyasa. Estos ángeles vieron la belleza de las hijas de los hombres y decidieron tomar esposas humanas. De esa unión prohibida nacieron los Nefilim, gigantes de gran poder y maldad, que corrompieron la tierra con violencia, soberbia y sangre. Pero la transgresión no se limitó a esa mezcla. Los vigilantes también enseñaron a los hombres conocimientos que estaban reservados para el cielo. Forja de armas, encantamientos, magia negra, astrología, alquimia, manipulación de plantas, incluso cómo provocar abortos. Este acto de rebelión fue triple: espiritual, moral y material. El resultado fue un caos sin precedentes. La humanidad se pervirtió, la creación se contaminó, y el juicio se hizo inevitable. Fue entonces cuando Dios llamó a Enoc, lo llevó al cielo, le mostró las jerarquías angélicas, los registros eternos, los nombres de los justos y de los caídos. Enoc fue transformado en un emisario interdimensional. Guiado por el arcángel Uriel, cruzó portales celestiales, vio las estaciones, los astros, los calendarios del cielo, los libros del destino, comprendió los ciclos del alma, la música del universo y el lenguaje secreto de la creación. Visitó los pilares de la tierra, las puertas del abismo, los confines del cielo y las regiones de las almas dormidas. Vio las moradas de los justos, los juicios pendientes de los malvados y los lugares de espera de aquellos que no han sido olvidados. Fue testigo de la armonía cósmica, donde todo tiene un tiempo, un ritmo y un registro. Nada queda sin escribir. Todo está siendo observado. Mientras tanto, abajo, el mundo se desmoronaba. Los Nefilim dominaban a los humanos. Se volvieron tiranos. Impusieron reinos de miedo y opresión. Se adoraban a sí mismos como dioses. Y los vigilantes se ocultaban entre los hombres como sabios o profetas, transmitiendo secretos que nunca debieron cruzar el velo. La humanidad se alejaba del Creador. Las almas se confundían. Las leyes divinas eran ignoradas. Y el cielo tomó una decisión: emitir el juicio. Y Enoc sería el mensajero. Enoc fue testigo del trono del Altísimo. Vio ríos de fuego puro fluyendo desde su presencia. Escuchó cánticos que ninguna lengua humana podría pronunciar. Vio a los seres que rodeaban el trono, criaturas de luz, de fuego, con alas cubiertas de ojos, que cantaban sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Vio la armonía perfecta del cielo, y al mismo tiempo fue llevado a contemplar su opuesto, el caos. Enoc contempló el infierno, no como una caricatura de fuego y tridentes, sino como cavernas abismales donde las almas caídas esperaban juicio. Oscuridad tangible, cadenas ardientes, lamentos de los que rechazaron la luz. Vio el contraste brutal entre la gloria del cielo y la desesperación del castigo, y escribió todo lo que vio. Enoc se convirtió en el escriba celestial, el cronista de lo que está por venir. Uno de sus encargos más sobrecogedores fue llevar el mensaje del juicio a los ángeles caídos.
Enoc fue enviado por Dios para transmitirles el veredicto. Aquellos ángeles, los vigilantes, lloraron, suplicaron, le rogaron a Enoc que intercediera por ellos. Pero la respuesta del Altísimo fue clara e inquebrantable. Tú bajaste por voluntad propia, trajiste corrupción al mundo, tu destino está sellado. Los vigilantes serían aprisionados bajo los montes, encadenados en oscuridad hasta el día del juicio final. Sus nombres serían borrados del libro de la vida. Serían ejemplo para todas las generaciones futuras. Y sus hijos, los Nefilim, también serían destruidos. Un ejército celestial sería levantado para eliminar su legado. La tierra sería limpiada. Pero eso no fue todo. Enoc también fue mostrado el futuro lejano. Vio las generaciones que vendrían después del diluvio. Vio a Noé, al pueblo de Israel, los profetas, la venida del Mesías. Vio la cruz, la redención, la apostasía, el regreso glorioso del Hijo del Hombre. Vio el juicio de las naciones. Vio los libros abiertos. Vio a los justos siendo coronados y a los impíos siendo pesados en balanzas eternas. Enoc describe a una figura gloriosa, sentada a la derecha de Dios, que ejercerá juicio sobre todos, un ser elegido desde antes de la creación, con autoridad, dominio eterno y trono incorruptible. Muchos consideran que esta es una referencia directa a Jesucristo, y es esa claridad mesiánica lo que, según algunos estudiosos, causó que el libro de Enoc fuera excluido del canon oficial, no por hereje, sino por ser demasiado revelador. Durante siglos, el libro fue considerado sagrado en la iglesia etíope, citado por padres de la iglesia como Tertuliano, ignorado por el canon romano. Sin embargo, su legado sobrevivió. En la carta de Judas se cita textualmente el libro de Enoc. He aquí, el Señor viene con sus miriadas de santos para ejecutar juicio sobre todos. El mensaje de Enoc no es solo apocalíptico. Es una llamada a despertar. Una advertencia escrita para los últimos tiempos. Una historia que conecta el cielo con la tierra, el pasado con el futuro, el juicio con la restauración, porque también vio un reino eterno. Un cielo nuevo, una tierra purificada, un lugar donde la justicia reinará para siempre, donde las almas redimidas caminarán con Dios sin temor ni dolor. Y hoy, en el siglo XXI, su historia vuelve a hablar, no como un mito, sino como una posibilidad real, porque si Enoc vio lo que vio, si los vigilantes existieron, si los Nefilim caminaron entre nosotros, entonces quizás estamos más cerca de su tiempo que nunca antes. En esta última parte de su viaje, Enoc recibe la visión más trascendental de todas, el desenlace del conflicto cósmico entre la luz y las tinieblas. Las visiones no solo hablan del fin de los tiempos, sino del propósito eterno de toda la creación. Enoc observa cómo los ejércitos celestiales se preparan. Arcángeles como Miguel, Rafael, Gabriel y Sariel asumen su posición. Son los custodios del juicio. Los nombres de los impíos son eliminados del registro eterno. Los justos, en cambio, son preservados en el libro de la memoria. Enoc contempla cómo cada obra, cada palabra, cada pensamiento es pesado en la balanza celestial. Nada escapa a la justicia divina. Vuelve a contemplar a la figura gloriosa, el elegido, el Hijo del Hombre. Se sienta sobre un trono de gloria. Tiene poder sobre cielos y tierras. El juicio se ejecuta a través de su palabra. Enoc ve cómo multitudes se postran ante él. Es el único digno. La tierra es renovada bajo su autoridad. El caos se disuelve. La armonía regresa. El vidente también es conducido a contemplar los libros sellados del cielo, registros que contienen los nombres de los que serán salvados. Libros de generaciones futuras, de eventos que aún no han sucedido. Enoc comprende que la historia humana no es un accidente, sino una narración escrita por una mente infinita. La historia es circular. Lo que fue, será otra vez. Los ciclos se repiten, pero no al azar. Siguen un patrón. También le es mostrado el reino de los justos. Una tierra purificada, ciudades sin corrupción, personas que brillan como el sol. Allí no hay guerra, ni enfermedad, ni mentira. Allí todo habla el lenguaje de la verdad. Las almas caminan con Dios, como Enoc lo hizo al principio, y sin embargo la advertencia persiste. Enoc escribe sobre generaciones futuras que aun con toda la revelación volverán a desviarse. Se levantarán nuevos Nefilim, no gigantes de carne, sino ideologías, estructuras corruptas, tecnologías usadas contra el propósito divino.
El conocimiento entregado por los vigilantes antiguos será redescubierto, y la humanidad una vez más será puesta a prueba. Dios no detiene el libre albedrío, pero sí deja testigos, y Enoc desde su rol eterno sigue siendo uno, un testigo del cielo, de la rebelión, del juicio y de la esperanza. El libro finaliza con palabras de restauración, un llamado a los justos a perseverar, a los sabios a entender, a los valientes a mantenerse firmes, porque vendrá un tiempo donde lo oculto será revelado, donde los caídos serán juzgados y donde los fieles brillarán como las estrellas por los siglos de los siglos. Enoc no murió, fue transformado, elevado. Se convirtió en señal para todos aquellos que eligen caminar con Dios, incluso cuando el mundo entero camina en dirección contraria. ¿Y tú? ¿Caminarías con Dios si supieras que nadie más lo hará? Esto fue Alerta Bíblica, y en el próximo episodio, ¿qué es realmente el infierno? ¿Un lugar de tormento eterno? ¿O algo mucho más profundo y desconocido? Haz clic y sigue este viaje de revelaciones.